leemos la parte de la palabra que vamos a estar utilizando para reflexionar en esta mañana. Le puse de título a este mensaje "Captura mi corazón". Siempre es difícil encontrarle la palabra justa, o el título justo, pero vamos a leer de un pasaje de Apocalipsis donde nuestro Señor Jesucristo le habla a las iglesias de Asia Menor. Y vamos a comenzar con el Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Es un pasaje conocido, muchas veces hemos escuchado hablar acerca de lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, y hoy vamos a ser bendecidos por ese mensaje que Jesucristo le mandó a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 comienza así, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén a su palabra, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a reflexionar sobre esta carta en particular que el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Éfeso, y nos va a ayudar para reflexionar esta mañana sobre nosotros, sobre nuestra iglesia. Y muchas veces he escuchado, si Jesucristo le escribiera una carta a esta iglesia, ¿qué le diría a cada uno de nosotros? ¿Qué nos diría como iglesia? Seguramente que nos elogiarían en algunas cosas que estamos haciendo, en otras cosas nos exhortaría, y seguramente que las dos irían combinadas. Y esta es una situación que enfrentaba la iglesia en diferentes oportunidades en el mundo antiguo, que la podemos utilizar hoy y reflexionar sobre esto, porque somos iglesia como era la iglesia del primer siglo. Y ahí en Apocalipsis 2 y 3 Jesucristo dicta a Juan sobre las diferentes iglesias a las cuales el Señor Jesucristo les quería mandar un mensaje. Y estas eran, por supuesto, iglesias que existieron en el siglo y enfrentaron propios problemas y propios desafíos que tenían de la época. Y el libro de Apocalipsis lo escribió el Señor pensando especialmente en los creyentes del primer siglo, pero también es palabra actual, es palabra para esta época. Y ahí, no lo leímos, pero en el capítulo 1 dice cosas como que esto debe suceder pronto y sucede pronto, y el tiempo está cerca, y vemos que también el tiempo está cerca para cumplirse lo que en el libro de Apocalipsis la palabra de Dios dice. Esto les comento como introducción. El libro dominado Apocalipsis, que quiere decir sin velo, es el Evangelio de los hechos de nuestro Señor Jesucristo.
se originó precisamente en Dios. Dios le dio el mensaje a Jesucristo. Jesucristo se lo envió a un ángel, el ángel que envía a las iglesias, y este ángel se lo comunicó al apóstol Juan. Jesucristo le dijo que todo lo que veía y que escuchaba, que lo anote en un libro, y es hoy día el libro del Apocalipsis que se escribió en el primer siglo. Y seguramente alguien en estas iglesias mencionadas en el Apocalipsis, alguien se levantó y le habló, le leyó la carta a la iglesia local para que supieran lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. En el primer capítulo hay algunos versículos que quiero leer que nos van a ayudar a comprender lo que vamos a estar viendo. Apocalipsis 1:3 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Así que acá hay una bendición muy grande de aquellos que leen la palabra de Dios. Por supuesto, ahora estamos leyendo parte de la palabra de Dios. Hay una bendición grande para el hombre y la mujer que lee la palabra de Dios. Hay una bendición grande para que escucha la palabra del mensaje que estamos profético, que estamos analizando. Y hay una bendición grande para el que hace lo que está escrito. Cumplimos con lo que nuestro Señor nos habla, con las recomendaciones que Él nos da y la enseñanza que nos deja. Y encontramos también en Apocalipsis 1:7 palabras proféticas. Jesucristo dice: miren que viene en las nubes, refiriéndose a Jesucristo, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Y después dice el 8: yo soy el Alfa y la Omega, refiriéndose al Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí vemos quién, de alguna manera, nos está dando referencia a quién, de quién viene realmente el mensaje que estamos escuchando, que hemos leído. Y en el capítulo 1 también se nos enseña que Juan dice que estaba en la isla de Patmos. Él había sido trasladado ahí, desterrado ahí, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que él estaba dando. Era como un castigo que le estaban haciendo porque estaba hablando de Dios y estaba dando testimonio de Jesucristo. Él menciona la tribulación, el reino y la perseverancia, y dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando oyó una gran voz como de trompeta que le decía que escriba en un libro lo que veía y lo enviara a las iglesias. Esto para edificarnos, para escuchar la recomendación de nuestro Dios. Dice la palabra que cuando Juan se gira, ve 7 candelabros de oro y a un hijo del hombre de pie en medio, y se le describe en el lenguaje del Antiguo Testamento todo glorioso como un sacerdote, como un sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y Juan cuenta, para situarnos en la escena, cuenta en Apocalipsis 1:18 que al ver al Hijo del Hombre, caí, dice él, a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Aquí Jesucristo está declarando brevemente su
su vida sobre la faz de la tierra como hombre, como hijo de Dios, y lo anima a Juan a que se levante, que no tenga miedo, porque quien está hablando es el mismo Jesucristo Todopoderoso, el que gobierna la iglesia y el que está cuidando y velando por su iglesia. Dice en lo que acabamos de leer, y lo vamos a leer después, dice que las 7 estrellas en su mano, en la mano derecha de Jesucristo, representan o son los ángeles de las 7 iglesias. Cada iglesia tenía su ángel, y dice que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Así que con estos símbolos, Jesucristo está hablando de que los ángeles le van a llevar el mensaje a las iglesias, a cada una de ellas, y los 7 candeleros de oro representan a las iglesias que Jesucristo les quería hablar. Ahora en el capítulo 2, Jesús comienza a dictarle la carta a Juan que escriba acerca de la iglesia de Éfeso, que es la que vamos a analizar hoy. Y como leímos en el capítulo 4, no sé si lo captaron en la lectura que hice, en el versículo 4 dice que es la iglesia, la de Éfeso, la que abandonó su primer amor. El primer amor que la iglesia tenía en su momento, según nos enseña la palabra de Dios, ese primer amor lo habían abandonado. Hay discusión acerca de quién es el ángel de la iglesia que va y lleva la carta y que lleva el mensaje, pero hay algo que sí está muy claro en la palabra de Dios, es que este mensaje lo deben oír por el Espíritu de Dios la iglesia, toda la iglesia. Este mensaje va para el pastor, este mensaje va para los líderes, este mensaje va para la congregación, o sea, para absolutamente toda la iglesia. Y debo confesarles, hermanos, que a medida que fui preparando el mensaje, el Señor me ministró con esta palabra, me exhortó con esta palabra. El Espíritu Santo me predicó mientras estaba preparando esta palabra, porque era una palabra que yo necesitaba experimentar y dejar que trate mi corazón para poder transmitírsela a ustedes y poder juntos ser bendecidos por esta palabra tan hermosa que el Señor nos ha dejado. Les quiero hablar acerca de Éfeso, la iglesia de Éfeso, por un momento, para que nos podamos ubicar en qué situación estaba la iglesia y el lugar que ocupaba. Éfeso era una ciudad grande e importante de la época en Asia. Tenía una población de aproximadamente 200 a 500.000 personas, o sea, era una ciudad grande e importante comercialmente, está ahí cerquita del Mediterráneo, sé que era un puerto que tenía mucho comercio. La ciudad estaba dedicada al culto de la diosa Artemisa o la diosa Diana, o sea que había ahí mucha religión pagana. El templo de Diana era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y hoy día están las ruinas de este templo a la diosa Diana, y es un lugar que se visita mucho, tiene mucho turismo, hay muchas personas que van a visitarlo por el contenido histórico y lo que ha trascendido a través del tiempo. La iglesia en Éfeso fue fundada en el año 50 después de Cristo, la fundó el apóstol Pablo. La mayoría de los eruditos fechan el libro de Apocalipsis alrededor del año 95. ¿Por qué doy estas fechas de fundada en el año 50 y que el Apocalipsis se escribió en el año 95? De acá se deduce que la iglesia existió durante 40 años en el momento que llega la carta de Jesucristo. No era una iglesia muy reciente que se había formado, tenía ya una trayectoria de 40 años. O sea que varias generaciones habían pasado por esa congregación. La iglesia de Éfeso tuvo grandes líderes espirituales,
grandes hombres de Dios a lo largo de los años. Pablo, el apóstol Pablo, Aquila y Priscila, Apolos, Timoteo también estuvo ahí pastoreándola, y Juan el apóstol. Pero cuando Jesús escribe esta carta por medio de la pluma del apóstol Juan, ya habían pasado 40 años desde su fundación. El apóstol Pablo, como les dije, fue su fundador, pero Pablo ya había fallecido cuando llega esta carta a la iglesia. La mayoría de los creyentes de la primera generación, ahí del año 50, ya eran, muchos habían envejecido, ya eran personas de mucho mayor año, así que esa carta llega a la segunda generación de los fundadores de la iglesia de Éfeso en ese momento. Por eso esa iglesia necesitaba renovar su amor hacia Jesucristo. Y es interesante notar estos detalles porque nos muestra el motivo por el cual el Señor Jesucristo les escribió. Es lo que también Jesús quiere abordar a nuestras vidas. Es tan fácil vivir de victoria en victoria, de éxito en éxito del pasado, y puede ser que esa gran historia espiritual y lo que hayamos experimentado en el pasado, momentos de renovación, momentos lindos que hemos vivido en nuestros corazones, ahora Jesucristo nos desea hablarnos de nuestra situación actual. Por eso llegó esta carta. El autor, a las 7 cartas, nosotros vamos a considerar una, era aquel que sostenía las 7 estrellas en su diestra. Y las 7 estrellas son los ángeles que le hablaron a la iglesia. O sea, que Jesucristo en su mano derecha sostenía a los ángeles, y el hecho que los sostenían, ustedes saben que ángeles son mensajeros que llevan el mensaje de parte de Dios, sostenía en el sentido de que comunicaba el mensaje y le ordenaba a los ángeles qué le debía decir a la iglesia. Esto lo hablo para tener una introducción y llegar de lleno al tema. Y el que camina entre los 7 candeleros de oro, ¿quién es? Jesucristo. Leemos en el primer capítulo de Apocalipsis: me volví para ver la voz de quien hablaba conmigo, y a volverme, dice Juan, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno como un hijo de hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí encontramos a Jesucristo caminando entre la iglesia. Como Jesucristo está caminando alrededor nuestro, en esta iglesia. Él lo está haciendo. Aquí se presenta como un sacerdote del Antiguo Testamento y representa la imagen de Jesucristo moviéndose, ministrándonos, empoderando a la iglesia, purificándonos de pecado. Él está activo. Como lo hizo en la iglesia de Éfeso, lo hace hoy día entre nosotros. Y Jesucristo empieza siempre a hablarle a la iglesia reconociendo la tarea y dándole a conocer que Jesucristo conoce las obras de cada una de sus iglesias. Dice, conozco tus obras al principio. El Señor Jesús conocía lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso en su momento y conoce lo que esta iglesia está haciendo también. Jesús comienza su carta diciéndoles lo que sabe de ellos. Jesús comienza diciéndoles que Él sabe algunas cosas buenas sobre la iglesia de Éfeso. Y una de esas cosas es el trabajo y la perseverancia que ellos tenían. Jesús menciona su arduo trabajo, lo hemos leído, y perseverancia.
Esta era una iglesia trabajadora, perseveraba en el servicio al Señor cuando no era fácil, porque el lugar donde estaba, en Éfeso, era una ciudad cuyos habitantes eran muy idólatras y tenían costumbres muy paganas y muy en contra de la voluntad de Dios, y no era fácil servirle al Señor en ese entorno. Perseveraron por amor a su nombre, aún en momentos de sufrimiento, y aún así no se desanimaron, se negaron a desfallecer. Seguramente el elogio vino porque se sirvieron diligentemente unos a otros como hermanos en Cristo, obedecieron los mandatos de Cristo, sin duda fueron diligentes en dar testimonio acerca de Jesucristo a los perdidos, discipular a las personas que se iban convirtiendo, ministrar a los pobres, a los afligidos. Era una iglesia activa. Estaba aprovechando bien el tiempo, las oportunidades que tenían. Era una iglesia que tenía discernimiento de espíritu. Leímos en la palabra de Dios que cuenta que estos hermanos y hermanas de esta iglesia no podían soportar a los hombres malvados. Eso es interesante porque Jesús aplaude a esta iglesia por no tolerar a los hombres malvados. En la Biblia los malvados son descritos como aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, que pecan y que se rebelan contra sus mandamientos y que no se arrepienten de sus malas acciones. Esos son los malvados según la Biblia, según Dios. Nuestro mundo actual ve la intolerancia como el mayor pecado de todos, ¿verdad? Es así. Al mundo no le gusta esta iglesia en absoluto. La llamarían intolerante y no inclusiva, porque estaban haciendo la separación entre los hombres malos y los hombres que conocían a Dios. Hoy día, si sos intolerante al aborto, o sos intolerante, que de hecho lo somos porque la palabra nos enseña, a la agenda LGBTQ, a la enseñanza del transgénero, hoy nos etiquetan como iniciadores o incitadores al odio y seríamos anulados. Pero acá Jesucristo hace una clara distinción entre los hombres que se comportan en contra de la voluntad de Dios y no se arrepienten, y es lo que estos hermanos de la iglesia de Éfeso hacían. Sin embargo, en lugar de criticar a esta iglesia por su intolerancia con los hombres malvados, Jesús en realidad los está elogiando, porque estaban haciendo precisamente lo que debe hacer un hombre y una mujer que conoce a Jesucristo y no tolerar aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Había hombres malvados en su seno que no se arrepienten y serían eventualmente expulsados si ese arrepentimiento no se daba. Así la iglesia se mantuvo pura y santa. Dice que pusiste a prueba, le dice a la iglesia, pusiste a prueba a quienes se llamaban apóstoles y no lo son, y descubriste que eran falsos. O sea que eran hermanos que tenían discernimiento de espíritus. Era una iglesia con discernimientos para darse cuenta cuando lo que estaban escuchando realmente no venía de Dios. Había gente que andaba por ahí llamándose apóstoles, y hoy, según entiendo, escucho, hay también iglesias de hombres donde se llaman apóstoles y, bueno, no sé qué origen habrán tenido, pero se llaman apóstoles. Yo tenía un pastor conocido, amigo, que decía que, bueno, los pastores ya quedamos pocos, porque parecieron apóstoles por todos lados, sobre todo en la década del 90. Jesús dice que no son apóstoles y la iglesia pudo discernir que eran falsos apóstoles y los reconocieron. Fíjense las cualidades de esta iglesia.
nosotros hoy necesitamos discernir cuando nos hablan, cuando escuchamos predicaciones a través de internet, de discernir de dónde viene, de quién nos está hablando realmente, si lo que escuchamos viene de parte de nuestro Dios o no. Y más adelante en el versículo dice, elogiando a la iglesia, pero tienes a tu favor, le dice Jesús, que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, le dice Jesús. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era una secta herética que estaba dentro de la iglesia, que se había comprometido, estos grupos se habían comprometido estando dentro de la iglesia con la sociedad pagana, haciendo cosas que Dios no les había autorizado a hacer. Jesús desea que alguien enseñe de tal manera que la gente, detesta que alguien enseñe de tal manera que la gente caiga en pecados que la destruyen. Cuando alguien enseña una gracia barata, un evangelio, como decimos, de la prosperidad, eso no viene de parte de Dios. Y tenemos que estar atentos para escuchar qué es lo que nos está diciendo. Los nicolaitas eran maestros, entre comillas, que no condenaban el pecado homosexual, la transgeneración, las mentiras piadosas, la fornicación, la idolatría a actores, a deportistas y a figuras políticas. Esa era la obra de los nicolaitas. Y tenemos que estar atentos a todo esto. No elegimos integrarnos a nuestra cultura de este mundo, sino que defendemos la verdad, la rectitud y destacamos nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Pero como leímos, Jesús corrige a la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál fue la corrección? Primero le dice, sin embargo, con todas estas virtudes de la iglesia de esa época de Éfeso, hay algo que Jesús tenía en contra. A pesar del duro trabajo de la iglesia, del discernimiento y de la intolerancia hacia el mal que poseía la iglesia, aún tenían una falla importante que Jesucristo destaca. Y esto es el reclamo que Jesús le hace. Sin embargo, tengo en tu contra que has dejado tu primer amor. Otra versión dice, has abandonado tu primer amor. Versículo 4. Ahora, fijémonos que Jesús acá no dijo que la iglesia había perdido su primer amor. No lo perdieron. A menudo decimos, si alguien pierde algo, fue por accidente. O sea, nadie pierde algo a propósito y nos pasa a todos. En algún momento perdemos algo y no nos vamos a echar la culpa por perder algo. Es algo que hicimos sin intención y nadie nos va a juzgar por eso. Bueno, buscaremos lo que perdemos, lo buscamos. Pero acá lo que está, esa pérdida es por descuido, en fin, pasa comúnmente y nadie nos va a juzgar por eso. Pero si alguien deja o abandona algo, ha tomado una decisión. Tal vez por descuido, tal vez por abandono, tal vez porque hay algo que interesa más que lo que se estaba haciendo. Cuando uno deja o abandona algo, toma una decisión. Toma una decisión. Se ha alejado de eso, en este caso del primer amor, sabiendo exactamente dónde está. Y esto es lo que Jesucristo llama, por lo cual Jesucristo llama la atención a la iglesia de Éfeso. Y es algo para que nosotros reflexionemos y tengamos en cuenta. El primer amor, ¿qué es eso? Creo que es el amor que experimentamos al principio cuando recién nacimos de nuevo.
En ese momento amábamos a Jesús profundamente, hoy día también lo amamos profundamente. En ese primer amor no conocíamos muy bien la Biblia, nuestra comprensión de la Biblia era limitada, pero sabíamos que Jesucristo había entregado su vida en sacrificio por nosotros. Entendimos que Él había muerto en nuestro lugar, que Él había derramado su sangre en esa cruz, en sacrificio por el pecado de cada uno de nosotros, y eso lo sabíamos, que había resucitado entre los muertos y que nos había dado la vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Y siendo esclavos del pecado nos sacó a la libertad de tener la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Éramos bebés espirituales. Y eso nos apasionaba y era un amor profundo que teníamos por nuestro Dios. Y acá tengo una serie de preguntas para hacernos. ¿Recordás el primer destello de amor hacia Cristo en tu corazón cuando naciste de nuevo? ¿Recordás aquella euforia de simplemente conocer a Dios? ¿Recordás cómo te encantaba pasar tiempo en la palabra de Dios leyéndola? ¿Recordás cómo orabas? ¿Recordás el gozo que sentías al simplemente reunirte con otros hermanos? ¿Recordás la emoción de que estabas hablando de las cosas acerca de Dios? ¿Recordás cuando de repente estallabas el cántico de alabanza a lo largo del día? Yo me acuerdo la felicidad, el gozo, la emoción que tenía el día que me bauticé. Recuerdo la gratitud, la alegría, la emoción de celebrar la cena del Señor. La iglesia de Éfeso no fue criticada por leer libros equivocados, ni por tener predicadores que no deberían predicar o por no ser generosa, porque era una iglesia generosa de dar testimonio fiel. Fueron criticados y reprendidos porque la iglesia, que aparentemente lo tenía todo, carecía de lo más grande. Un amor profundo y sincero hacia el Señor Jesucristo. Para los de Efesios, en algún momento habían cambiado su primer amor por el deber, por el cumplir, por el hacer. Y recordamos que esta iglesia tenía solamente 40 años, tiempo de sobra para que la primera generación se envejeciera y algunos fallecieran, para que otra generación se levantara o siguiera, trascendiera en ese lugar. Había un gran entusiasmo y favor por servir al Señor en ese momento, con profundo amor. Pero ¿qué pasó con las generaciones que siguieron? Por eso, hermanos, tenemos que orar por las generaciones que nos seguirán a nosotros, bendecirlos, educarlos y ayudarlos para que ese amor que nosotros vivimos, ese amor que nosotros tenemos por el Señor Jesucristo, no se disipe, no lo dejemos o no lo abandonemos, ni ellos tampoco. Los efesios seguían haciendo lo correcto en apariencia. Seguían trabajando duro, perseverando, probando a los falsos profetas, odiaban el libertinaje y la complacencia en lo carnal. Sin embargo, se habían vuelto algo externo y formales. En lugar de algo interno, algo que llena la vida. Jesucristo quería recapturar el corazón de esa iglesia. Quería recapturar el corazón de esa iglesia. Y Jesús quiere recapturar nuestro corazón, tu corazón y el mío. Qué lindo desafío.
Escuchen lo siguiente, hermanos. Esposas, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sentirías si tu esposo te dijera, te he dejado de amar, pero nada cambiará? Seguiré yendo a trabajar, ganando dinero para pagar las cuentas, cortando el césped, reparando las cosas en casa, pintando. Oraré por vos y seguiré durmiendo contigo. Nada cambiará, pero te he dejado de amar. ¿Te agradaría esto? ¿Qué pensarías? Hombres, ¿cómo te sentirías si tu esposa te dijera, te he dejado de amar, pero nada cambiará? Seguiré cocinando, limpiando, cuidando a los niños, trabajando y durmiendo contigo. Pero abandoné el amor que te tenía. ¿Qué te parece, varón? Si escuchas esto de tu esposa, ¿te alegrarías? Hijos, jóvenes, ¿cómo te sentirías si tu papá y tu mamá te dijera, te hemos dejado de amar, hijo, pero nada cambiará? Te compraremos ropa, te daremos de comer, procuraremos darte una buena educación, te llevaremos al médico cuando te enfermes, pero abandonamos el amor que te teníamos. ¿Estarías conforme? Seguro que no. El amor es de suma importancia en nuestra vida y en las cosas que hacemos. Todas las acciones correctas son insignificantes si no las hacemos por amor. Esto pasa en una familia, esto pasa en la iglesia y esto pasa, por supuesto, en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Así es con nuestro Señor. Él quiere que todo nuestro servicio a Él nazca de un profundo amor hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia nuestro Salvador. Ahí un pensador cristiano, John Stott, escribió sobre esto. Habían caído de las alturas de su devoción y habían descendido a las llanuras de la mediocridad. Esto no debía sorprendernos, dice él. Después de todo, Jesús dijo que cuando el pecado se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. A menos que renovemos nuestro compromiso con la prioridad de amar a Cristo ante todo, no seremos la iglesia amorosa que Jesucristo espera que seamos. Dios quiere recuperar nuestro corazón. Y Jesús le manda a la iglesia de Éfeso a recordar, a arrepentirse y a repetir. Les dice lo siguiente. Primero recuerda de dónde has caído. Y es bueno tomarse de vez en cuando un tiempo para recordar de dónde nuestro Dios nos sacó. Recordar nos llama a la acción, a hacer algo. Y de vez en cuando debemos hacer un inventario espiritual y evaluar nuestras vidas. Importantísimo. Necesitamos detenernos y recordar ese compromiso que una vez tuvimos con Dios, con su palabra. Yo me acuerdo con la miseria que era cuando llegué a los pies de Cristo Jesús. Y cuánto necesitaba que Él me sacara de la situación en que estaba. No olvidemos recordar. Recordemos cómo era tu vida y la mía cristiana antes de haber llegado a nuestro Señor Jesucristo y los primeros días que vivimos después de haberle entregado nuestro corazón. Así que lo primero que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, recordá de dónde has caído, de dónde te saqué, de dónde te rescaté.
Eso te va a ayudar a recuperar un amor profundo hacia mí, les estaba diciendo Jesús de alguna manera. Y después le dice, si identificás, como Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso, nos pregunta a nosotros, si identificás que hay un amor que has dejado un poco de lado, lo has abandonado, arrepiéntete, arrepentite. El arrepentimiento comienza cuando reconocemos nuestros pecados. Sigue con la confesión de ese pecado. Continúa con el remordimiento por el pecado, en el sentido de que nos duele, y ahí nos arrepentimos. Nos avergonzamos de nuestro pecado. Yo estuve avergonzado de mis pecados del pasado. A veces uno ni los quiere recordar. Pero ese arrepentimiento culmina con una nueva dirección. De seguir lo que Cristo me enseña. Este proceso empieza en tu mente, continúa en el corazón y culmina con nuestra voluntad. Nos ponemos en acción y cambiamos de actitud y hacemos lo que Dios nos indica. Y vivimos de otra manera, vivimos amando profunda y sinceramente a nuestro Dios y haciendo las cosas por el profundo amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Yo le estaba diciendo ahí mientras cantaba, Señor, quiero predicar desde la base del profundo amor que te tengo, del amor que le tengo a mis hermanos. Y después dice, habíamos dicho primero recordar de dónde Dios nos sacó, arrepentirnos, y después le dice Jesús que había que repetir. ¿Repetir qué? Las obras que hacíamos al principio, con ese profundo amor que le teníamos al Señor Jesús. Si tu amor con Cristo se ha enfriado con los años, arrepentite, arrepintámonos juntos. Yo les dije, el Señor me ministró con esta palabra. Lloré delante de Él, oré delante de Él. Si tu tiempo de oración es un simple deber formal, arrepentite. Si tu participación en la iglesia es por costumbre, arrepentite. Dios quiere que recuperes tu primer amor hacia Él. 3 cosas les pide Jesús: recordar, arrepentirse y repetir ese espíritu de simple, de amor hacia Dios, por el cual actuábamos en su favor. Pero Jesucristo le dice algo más. ¿Pero qué pasará si no nos arrepentimos? ¿Qué pasa si hay una iglesia entera que abandona su primer amor? Acá dice la palabra, si no te arrepentes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. ¿Y qué es lo que quiere decir esta palabra? Recordemos que Jesús camina como un sumo sacerdote en medio de la iglesia, en medio de los 7 candelabros de oro que es precisamente la iglesia de Jesucristo. Y esto significa que Él quitará el candelabro de su lugar. Simbólicamente lo que se está diciendo Jesús es que el candelabro sería apartado de la presencia de la iglesia, o sea, la presencia misericordiosa de Jesucristo y su gracia se apartaría de la iglesia. Yo estaba mirando mientras leía la situación de la iglesia de Éfeso, como que ellos habían empezado su vida con Dios con un nuevo odre. ¿Se acuerdan que hablamos muy brevemente de la parábola que Jesús planteó? Les planteé el domingo pasado cuando les hablaba a los discípulos de un odre nuevo con vino nuevo. El odre nuevo es un corazón restaurado y enamorado de Dios, y el vino nuevo es la gracia, la misericordia de Dios que llena a ese corazón entregado a Cristo Jesús. Ellos en el transcurso de esos 40 años parece que
simbólicamente hablando, ese odre se les envejeció. Y empezaron a perder la gracia de esa presencia divina de Jesucristo. Y Jesucristo les estaba diciendo, recuperen ese primer amor. Les está diciendo, arrepiéntanse. Les está diciendo, depositen la gracia que yo les doy en un corazón arrepentido que reconoce a Cristo Jesús, el inmenso amor que Jesús merece que le tengamos por lo que Él hizo. Y si no te das cuenta que ese primer amor de alguna manera lo fuiste abandonado, recupéralo. No pierdas tiempo. Hagámoslo juntos, trabajemos para que así sea. Y el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu le hablaba a la iglesia mientras se leía la carta a Éfesos y a la otra iglesia. El Espíritu Santo le iba hablando a la iglesia lo que Jesucristo les estaba informando. Y la pregunta uno se hace en ese momento, ¿habrán escuchado lo que el Espíritu Santo les decía? ¿Estamos escuchando lo que Jesucristo nos está diciendo ahora? Jesucristo nos habla a través de su palabra, el Espíritu Santo nos revela. Fíjense qué lindo que acá Dios generó lo que quería decirle a la iglesia, se lo dijo a Jesucristo, Jesucristo se lo dijo al ángel que tenía como mensajero. Ese ángel se lo dice a Juan y Juan toma un libro y una pluma y lo escribe. Esa información nos llega a nosotros y detrás de todo esto el Espíritu Santo está revelándonos ahora el mensaje precioso de nuestro Señor Jesucristo. Es como que todo el cielo nos está hablando y diciéndonos algo que para Jesucristo es importante que conozcamos. Y Dios nos hace una promesa, le hizo una promesa a la iglesia de Éfeso y a las otras iglesias, nos las hace a nosotros. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que salga vencedor. El que sale vencedor es el hombre y la mujer que persevera en las cosas de Dios, amando a Jesucristo profundamente. Muchos han pensado que los vencedores son una especie de super santos. Qué sé yo, los pastores, los que se llaman apóstoles, los que están involucrados en cuestiones organizativas de la iglesia. Pero el resto no va a alcanzar la gloria, el resto no va a alcanzar llegar a ese precioso árbol de la vida para comer. Y cree que en solo algunos cristianos alcanzan. Y eso es una mentira satánica, no es así. El mismo Juan esto lo aclara en la Biblia. Sabemos que Juan define la victoria, el vencedor, el que alcanza esa victoria. Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis. Y en primera de Juan 5, 4, 5, él dice lo siguiente: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. No hay supersantos. Todo aquel hombre y mujer que ha nacido de Dios, que ha reconocido a Cristo Jesús como su Salvador, el que se reconoció pecador y lo solucionó a través del plan divino de Dios en Jesucristo, ese es el hombre vencedor, la mujer vencedora que comerá del árbol de la vida. Dice Juan, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? ¿Está ahí? ¿Está o no? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? ¿Cuál es? Nuestra fe.
Ahí está centrado el punto de todo esto. Nuestra fe. Porque nosotros creemos que por haber nacido de nuevo, vencemos al mundo. Y somos personas que nos ponemos de pie frente al pecado y lo vencemos. Vencemos todo lo que nuestra carne pecaminosa nos quiere llevar a hacer, la vencemos. Con nuestra fe, porque creemos en la Biblia de principio a fin. Creemos que nuestro Dios, a través de Jesucristo, nos dio el puente para vencer al mundo por medio de nuestra fe. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe y ahí vamos a vencer verdaderamente al mundo. El que cree en Jesucristo y es hijo de Dios tiene la victoria. No hay dos tipos de cristiano, el que vence y el que no vence. El que es cristiano vence por el poder del Espíritu Santo y por medio de la fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. ¿Y qué significa comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios? ¿Te acuerdan cuando leímos en Génesis acerca del jardín de Edén, el lugar donde Dios puso a Adán y donde después Adán estuvo junto con Eva, que ahí había dos árboles, el árbol de la vida, del cual está hablando Apocalipsis 22:2, y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Y encontramos el árbol de la vida de nuevo en Apocalipsis 22:2, y es como que ese árbol fue trasplantado en el jardín del Edén, en la nueva Jerusalén donde vamos a vivir. Y lo que este árbol representa es la plena comunión con Dios, tal cual Adán y Eva lo vivieron antes de pecar. Vivir en plena comunión con Dios, donde pasaremos nuestra vida por la eternidad y viviremos para siempre con nuestro Dios. La palabra del pacto se cumplirá donde Dios dice: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y nada más habrá entre nosotros más que una gloriosa vida en paz, en comunión plena con nuestro Dios, nuestro precioso y amado Dios. Y nosotros iremos sin duda, sin ninguna otra cosa más que creyendo y viviendo lo que Dios nos ha prometido. Nosotros somos su pueblo, esta iglesia es su pueblo y esto se hará en plenitud cuando estemos en la misma presencia de nuestro Dios, cuando Él nos lleve o cuando nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos a nuestro Dios? ¿Con qué actitud lo hacemos? Bueno, si no lo sabías o por distracción o por lo que sea, no lo teníamos en cuenta, hagámoslo por amor profundo a nuestro Señor Jesucristo. Ese primer amor simple, genuino y grande que teníamos por nuestro Dios, por esa salvación que nos llegó a dar. Maravilloso. Ponete de pie ahora por un momento. Y quiero antes de terminar, cerrá tus ojos por favor por un segundo. Y Dios nos invita en este momento a recordar de dónde hemos caído, de dónde cayó cada uno de nosotros. Recordarlo, porque eso nos ayuda mucho, ese inventario espiritual de evaluar nuestras vidas, nos ayuda mucho a reconocer lo grandioso que ha sido lo que Jesucristo hizo en favor nuestro. Y no le tenemos que tener miedo a nada de eso. Yo sé que hay cosas muy feas por ahí que hemos vivido y, qué sé yo, recordarlas no la queremos recordar. Pero hagamos un esfuerzo en el sentido de darnos cuenta de
evaluar cuán maravilloso fue ese traslado que nuestro Señor Jesucristo hizo, ese pase que hizo de nosotros, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. No tenemos que servir a nuestro Dios para hacernos ver o para que vean que estamos ocupados en las cosas de Dios o para que, no sé, tener aceptación. Sirvamos por amor a Jesucristo, con un profundo amor a ese Cristo maravilloso que se entregó por nosotros. Vieron que siempre nuestro Dios, y debemos estar atentos a esto, nos muestra cosas que tenemos que ir ajustando. Ahora nos habla acerca de el amor, ese primer amor tierno que tuvimos con Jesús cuando nos entregamos a Él. No abandonemos ese amor, hermanos. No lo dejemos de lado. Cada pasito que damos, cada cosa que hagamos, hagámosla por amor. Que Jesucristo sepa que primero está el amor hacia Él y después está el deber de servir a ese Cristo. Qué importante que es esto. Porque es el amor el que moviliza las cosas. Es por amor que un día le entregamos nuestro corazón a Jesucristo. Es por amor que leemos su palabra, que oramos. Es por amor que le agradecemos a Jesucristo lo mucho que Él hizo por nosotros. Es por amor que servimos en la iglesia. Es por amor que un día Dios nos dio la gracia tan hermosa de haber conocido, en el caso mío, a la mujer que me dio como esposa, en el caso de ustedes, varones, la esposa que hoy tienen, las mujeres, los esposos que Dios les ha dado, los que aún no han formado una familia, los padres que Dios les dio, la iglesia donde Dios nos ha puesto. Y los que aún no han formado una familia, Dios va en su amor porque lo aman ustedes a Él. Él los amó primero y les va a dar esa oportunidad de formar una familia con alguien que realmente los ame. Y es el amor el que forma una familia, es el amor el que hace que papá y mamá tengan ese deseo de formar, de unirse para tener hijos. Amor a los hijos. Qué fuerte que es el amor. Dios es amor. Él es todo amor. Y se merece que lo amemos profundamente. Por lo que he hecho, por lo que Él ha hecho, sí, pero también por lo que Él es. Él es todo amor. ¿Cómo podemos corresponder a alguien que tiene tanto amor? Amándolo de corazón. Ahí donde estás. Si sentís que el Señor está llamando, golpeando a tu corazón, y el Espíritu Santo te habla y te dice que recuperes ese primer amor que supiste tener. Por ahí ese amor hoy está tierno, está sensible, está genuino de esa primera entrega. Te felicito. Te honro porque es así. Yo en el momento que hice, como les decía, que estuve preparando el mensaje y analizando
comentarios y orando, me di cuenta que me faltaba recuperar de alguna manera ese amor que le tengo a Dios, porque amor le tenemos todos. Pero ese tierno amor sensible del principio es especial. Es especial. Y cala hondo. Ahí hace tu oración, si así lo deseas. Y decirle al Señor Jesús, quiero recuperar ese primer amor que tuve contigo cuando te conocí por primera vez. Decíselo con toda confianza. Es el momento donde Dios espera tu respuesta, nuestra respuesta. El Señor Jesús esperó la respuesta de la iglesia de Éfeso. Yo no sé qué significado tiene, qué quiere decir lo que te voy a decir, pero hoy el lugar donde estuvo la ciudad de Éfeso es en Turquía. Y hoy día el lugar que ocupaba esa iglesia, físicamente hablando, es un lugar donde la gente va a hacer turismo, va a conocer las ruinas. No sé qué pasó ahí, pero yo no quiero caminar en ruinas. Yo quiero ir de victoria en victoria. Quiero tener una vida plena con mi Señor Jesucristo. Quiero disfrutarla con ustedes, esta mi iglesia, amando profundamente a Dios, amándolos los unos a los otros, trabajando para nuestro Dios con amor, amor hacia Él y hacia los demás. Ahí los hermanos, cuando están aquí en el equipo de adoración, antes de tocar una nota o cantar una canción o practicarla, háganlos conscientes de ese profundo amor por Cristo. Cuando están teniendo la horita feliz ahí en el bar Aeropuerto con la familia Montenegro, establezcan y asegúrense de ese profundo amor que Cristo se merece de nosotros. Lo mismo en el Carmen, lo mismo en las células, pocas que hay, pero en las células que hay. Amor profundo a nuestro Señor Jesucristo. Él se lo merece todo. Y el Espíritu Santo que está con nosotros nos dicta y nos revela lo que Cristo Jesús quiere hacer. Y Señor, si los tenés que exhortar hoy en esto, otros días, otras predicaciones, nos exhortás en otras cosas, pero no dejemos de abrir nuestro corazón y escuchar tu palabra y corregir aquello que deba ser corregido, para que nuestra vida progrese de santidad en santidad, de pureza en pureza. Y cuando Jesucristo se pasea en esta iglesia, que lo hace cada vez que nos reunimos, nos elogie y nos diga lo bien que estamos haciendo. Y si nos tiene que tirar de la oreja, que lo haga para poderlo corregir y poder honrar su nombre. El Espíritu Santo está en este lugar. Habla con Él. Habla con Él. Decile lo que está en tu corazón.
si en algo has descuidado de tu relación con Él, deja que el Espíritu Santo te dicte lo que tenés que corregir. Arrepentite. Si te ayuda a recordar de dónde has caído. Y cada vez que hagas algo, hacelo por amor a Cristo Jesús y no por el deber de tener que hacerlo. Jesucristo elogió a la iglesia, vio cómo se conducía y le agradó a Dios, a Jesús. Pero notó que había algo que tenía que ser corregido. Por eso le pedimos al Espíritu Santo, pidámosle juntos al Espíritu Santo. Estamos trabajando, nos reunimos, oramos, cantamos, servimos. Pero si en todo esto, Señor Jesucristo, nos tenés que corregir, hacelo. Hacelo, por favor. Te lo rogamos porque lo necesitamos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu exhortación. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos decís claramente que nos conocés y sabés de nuestras obras. Te damos gracias porque apreciás lo que hacemos, porque estás presente en este lugar. Y también te damos gracias, Señor, cuando nos tenés que hablar y exhortar. Bendecimos los momentos donde nos hablás y nos exhortás porque nos estás perfeccionando y preparando para ese momento único y extraordinario de estar en tu presencia en las bodas del Cordero. El día que se celebre esa boda maravillosa y única, en tu presencia, cara a cara, todo lo haces por amor a nosotros y te lo agradecemos. Señor, esta iglesia te honra y te bendice. Esta iglesia te reconoce, Jesucristo, como el centro de nuestras vidas. Queremos que todo lo que hacemos lo hagamos teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo es quien se merece todo de parte nuestra. Honramos tu palabra y la queremos cumplir. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a todos a poder discernir, entender y que tu palabra nos sea revelada y la entendamos de acuerdo al corazón de Dios. Te rogamos que se haga tu voluntad en esta iglesia, así como se hace tu voluntad en el cielo. Te rogamos que nos bendigas y nos llenes de tu presencia cada uno de nosotros, que nos prosperes y nos lleves adelante en victoria, Señor, porque tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios misericordioso que todo lo puede. Gracias por el amor infinito que nos tenés. Gracias por tu misericordia, tu compasión y piedad. Gracias, Dios. Te honramos y te damos las gracias por esta lección que nos has dado. En el precioso nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.